Diastrofismo. El diastrofismo es la distorsión o cambio de forma que sufre constantemente la corteza terrestre, y todo esto debido al movimiento natural que realizan las fuerzas internas sobre las placas tectónicas que lo componen. Esta distorsión es la que produce el relieve terrestre, como cadenas montañosas, laderas, cañones, fallas, cuencas, lagos y océanos, y forman continentes. Como se sabe, el planeta Tierra está compuesto por múltiples capas de rocas y componentes orgánicos de diferente forma como su masa, su estructura. No es una corteza uniforme, sino más bien una especie de rompecabezas que en algunos lugares está mejor armado y en otros tienen algunos empates o ciertas fallas. Esta corteza terrestre tampoco está inmóvil. Muy por lo contrario, esta corteza se mueve constantemente. La mayoría de estos movimientos son imperceptibles para el hombre, ya sea porque son muy lentos o porque suceden en capas muy profundas de la Tierra. Solo nos percatamos de ello cuando aumenta su intensidad. Es cuando entonces los sismos o temblores y los terremotos, así como también las erupciones volcánicas. Aunque cueste imaginarlo, las rocas tienen cierto nivel de elasticidad, especialmente las que se encuentran en las capas más profundas de la Tierra. Esta elasticidad les permite soportar las presiones ocasionadas por los movimientos tectónicos, pero solo hasta cierto punto. Si las presiones ejercidas son soportadas, las rocas solo se deforman, pero si es muy fuerte o muy prolongado el tiempo, las rocas se fatigan y acabarán por romperse. Si bien esto sucede constantemente en el corazón de nuestro planeta, solo podemos observar los cambios más grandes y evidentes que se suscitan a la superficie. Ni siquiera los movimientos lentos que se dan en el exterior son visibles al ojo del ser humano, ya que el ser humano no logra ver o no logra visualizar estos cambios. Únicamente se puede percibir a través de aparatos de medición y mucha investigación científica. Por esta razón, es de suponer que lo que se conoce sobre estos movimientos geológicos es en realidad una muy pequeña parte de lo que en realidad sucede internamente. Diferentes formas del diastrofismo. Los movimientos diastróficos tienen diversas características, por lo que se les ha dividido en función de las mismas. La clasificación más general tiene que ver con la dirección e intensidad del movimiento. Epirogénesis. La epirogénesis es un movimiento estrictamente vertical de un continente más que un movimiento horizontal, que le comprime para formar montañas o lo estira para formar grietas. En cambio, los movimientos epirogénicos forman arcos suaves y cuencas estructurales, o eleva regiones enteras de manera uniforme. Debajo de él encuentran cosas, como los movimientos isostáticos, que resultan del peso de las casquetes glaciares, y remoción, el hundimiento de los márgenes pasivos de las placas, como las costas atlánticas del Viejo y Nuevo Mundo, y otros levantamientos desconcertantes que se atribuyen típicamente a las plumas del manto. Ignoraremos los movimientos isostáticos aquí, porque son ejemplos triviales de carga y descarga, aunque representan alguna plataforma dramática de corte ondulatorio. Los fenómenos relacionados con el enfriamiento pasivo de la litosfera caliente tampoco son un misterio.
Eso deja ejemplos en los que creemos que alguna fuerza debe haber empujado activamente hacia abajo o hacia arriba la litosfera continental. No se ve en el término de geología marina. Los movimientos epirogénicos. Los movimientos epirogénicos, en este sentido más estrecho, se considera evidencia de actividad en el manto subyacente, ya sean plumas de manto o consecuencias de procesos de tectónica de placas, como la subducción. Hoy en día ese tema se llama a menudo topografía dinámica y se podría argumentar que ya no hay necesidad del término epirogénesis. Se cree que los levantamientos a gran escala en los Estados Unidos, incluidos los de la meseta de Colorado y los actuales de los montes Apalaches, están relacionados con la subducción de la placa de Farallon, que se han estado moviendo hacia el este en relación con el continente superpuesto durante los últimos 100 millones de años aproximadamente. Rasgos más pequeños, como la cuenca de Iliones o el arco de Cincinnati, se explican como bultos y desplomes hechos durante la desintegración o formación de los antiguos supercontinentes. Orogénesis hace referencia especialmente de los terremotos, capaces de alterar su corteza y provocar grandes desastres, pero también a la creación de nuevas montañas por medio de la orogénesis. La orogénesis es un proceso lento y de larga duración que se da de forma horizontal. En palabras simples, implica que una parte alargada de la superficie de la Tierra se acorta o pliega a causa de un empuje en la litosfera continental. A la orogénesis también se le conoce como mecanismo de rejuvenecimiento de las montañas o cordilleras que se forman en cada continente. Esta palabra proviene de la combinación de las vocales griegas oros, que se traduce como montaña, y génesis, que puede definirse como creación u origen. ¿Cómo se reproduce la orogénesis? El desarrollo de la orogénesis se da en 3 violentas fases. Plegamiento. Los elementos blandos chocan entre sí. Fallamiento. Los materiales a mayor dureza y los pliegues se rompen. Cabalgamiento. La materia se moviliza de su sitio original. Es posible que durante su evolución se den erupciones de volcanes, tal y como sucede cuando se forman los orógenos térmicos, cuyo caso más emblemático son los Andes. Si se trata de un orógeno mecánico o de colisión, es poco probable que aparezcan volcanes, pero sí grandes espacios repletos de pliegues y zonas de engrosamiento. Esto se debe a una placa continental térmica sobre la otra, tal como ocurre en los Alpes. Tipos de orogénesis. Existen 2 tipos de orogénesis, que se pueden resumir de la siguiente manera. Orogénesis simétrica. Es producto del choque entre 2 placas de la litosfera continental, comprimidas al nivel de una compresión de la corteza terrestre, localizada entre 2 masas durante su acercamiento. Un ejemplo común son las cordilleras de los Pirineos, el Himalaya y los Alpes. Orogénesis asimétrica, provocada por el golpe entre una placa continental y una oceánica, formada por el plegamiento de los restos sedimentarios que se acumulan en la zona de subducción, con la que se cuenta una placa oceánica situada debajo de la continental. Algunos segmentos son la cordillera de las Rocosas y la de los Andes. Isostasia es la condición de equilibrio gravitacional a la que tiene la zona externa de la geósfera, la corteza y el manto continuo, de manera que se presentan diferencias de altitud, como las que distinguen océanos de continentes, que compensan las diferencias de densidad en las distintas áreas. Se resuelve en movimientos verticales epirogénicos y está fundamentada en el principio de Arquímedes.
fue enunciada como principio a finales del siglo XIX. El equilibrio isostático puede romperse, por ejemplo, por un movimiento tectónico o la función de un casquete glaciar. La isostasia es fundamental para el relieve de la Tierra. Los continentes son menos densos que el manto y también que la corteza oceánica. Cuando la corteza continental se pliega, acumula gran cantidad de materiales en una región concreta. Terminando el ascenso, comienza la erosión. Los materiales se depositan a lo largo, fuera de la cadena montañosa, con la que ésta pierde peso y volumen. Las raíces ascienden para compensar esta pérdida, dejando la superficie de los materiales que han estado sometidos a un mayor proceso metamórfico. ¿Cómo se forma el relieve terrestre? La combinación de movimientos verticales y horizontales de la corteza terrestre, la presión ejercida entre las rocas, el roce constante de los bordes de las placas tectónicas y la energía liberada por todas estas interacciones es lo que hace que la Tierra no sea una llanura sin fin, sino que tenga diversos relieves. Cuando las rocas sedimentarias se fracturan, producto del movimiento, se producen fallas que pueden ser de diversas formas. Puede que una de las partes fracturadas se desplace hacia abajo o hacia arriba, o que ambas se deslicen horizontalmente manteniendo la misma altura. Otros responsables directos del relieve de la Tierra son los sismos y los volcanes. Los terremotos se producen por el choque y o desplazamiento violento de los pedazos de la corteza terrestre. Lo que los humanos percibimos como un terremoto es en realidad la vibración de las ondas, que se producen como consecuencia de la liberación de la energía acumulada previo al movimiento. Los volcanes, por su parte, son orificios a través de los cuales la Tierra libera una gran cantidad de energía acumulada en forma de lava y gases de alta temperatura. La forma cónica característica de la mayoría de los volcanes se debe a la acumulación de los mismos materiales que ha ido expulsando en anteriores erupciones. Las erupciones volcánicas suelen traer consigo movimientos telúricos. Existen aproximadamente 1000 volcanes en el mundo, de los cuales unos 600 se encuentran activos. Obviamente existen también agentes externos que intervienen en la formación del relieve terrestre, como el viento, el agua, las olas del mar, los cambios de temperatura y la acción del hombre. Otras clasificaciones del diastrofismo. Como ya se dijo, los desplazamientos y cambios producidos en la corteza terrestre se clasifican de diversas maneras. Aquí nombraremos algunas de ellas, de acuerdo al tipo de movimiento. 1. Distensivo. El movimiento es en la misma dirección, pero en sentido contrario, alejándose. 2. Comprensivo. El movimiento es en la misma dirección, sentido contrario, y las placas se acercan, produciendo acortamiento o compresión en las rocas. 3. Cizalla. El movimiento es diferente, tanto en sentido como en dirección, el desplazamiento es lateral. 4. Detorsión. El movimiento es desordenado y atípico, de acuerdo con el tipo de deformación de las rocas. 1. Elástica. Las rocas recuperan su forma luego de la presión ejercida sobre ellas. 2. Plástica. Las rocas se deforman sin romperse, pero no recuperan su forma original. Se supone una presión más fuerte. 3. Continua. Cuando la presión se ejerce de forma constante y prolongada, se producen pliegues en la corteza terrestre. 4. Discontinua. La presión ejercida es importante para la roca y esta se fractura. Se producen fallas